Les damos una bienvenida otra vez a nuestro estudio del libro de Juan. En el día de hoy iniciamos el capítulo 12, ¿sí? Para aquellos que por YouTube están escuchando este podcast y para todos los presentes, bienvenidos así a nuestro estudio del libro de Juan. Así es. Y los animamos, aquellos que por ahí no escucharon los otros capítulos de poder ir escuchándolos. Muy interesante todos los capítulos. Y hoy tenemos riqueza. Juan 12, que lo vamos a hacer seguramente en dos partes, porque es muy extenso. Y la idea es poder disfrutarlo e ir desarrollando versículo por versículo. Como siempre, tomamos la versión NBI para leer. Si alguien no tiene Biblia, nos avisa y le damos alguna Biblia, o la pueden descargar o la pueden compartir, ningún problema. Recuerden que si alguien no tiene, acá tenemos Biblias para regalar, Nuevo Testamento para regalar. No sé si tenés Biblia. Sí. Bien. ¿Vos, María, tenés? Bien, también, perfecto. Siempre, en algún lugar siempre hay una Biblia en la casa, ¿vieron? Y más hoy en día con la tecnología lo tenés en el teléfono. Todas las versiones sin problema. Carlos, agarrá agua si querés acá. Ahí tenés mate, ya tenés yerba. Bueno, muy bien. Comenzamos entonces Juan 12. Juan 12 que dice así. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. En el capítulo anterior, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos justamente de cómo Jesús resucitó a Lázaro? En realidad es revivir, ¿se acuerdan que hicimos esa diferencia? Dice, allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía, como siempre Marta ahí sirviendo. Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Versículo 3. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándolos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. ¿Bueno? Y acá tenemos este cuadro muy conocido, que vamos a desarrollarlo un poquito, que dijimos justamente que todo esto también tenía un significado, porque muy poco tiempo anterior había resucitado el hermano, ¿no? El hermano estaba muerto, Lázaro. Durante 4 días estuvo en la tumba, ¿no? Y seguramente María, con ese corazón de agradecido por lo que había hecho, no sabía qué hacer, y agarró este nardo puro, que era un perfume que costaba muchísimo. Era un perfume que se obtenía a través de la raíz de una planta que crecía solamente en la India. Y el proceso de extracción era tremendamente lento, laborioso, por eso era tan caro, ¿no? El perfume que María utilizó costaba 300 denarios. Imaginen que un denario era lo que se ganaba un jornalero en un día, ¿no? Es decir, que por eso se entiende que era lo que costaba el salario de todo un año. Podríamos decir hoy, no sé, un salario normal, ¿cuánto es hoy? 1.500.000. No me lo llevo bien. No sé, 12 millones, un perfume de 10 millones de pesos, imagínense. Un perfume, 500. No sé. No sé cuánto. Bueno. Ustedes que trabajan. No, Tremendo, la importancia, ¿no? Algo para destacar y que es muy importante, ¿no? Esto del amor y la gratitud, ¿no? Habla de que María no solamente expresó que amaba a Jesús, ¿no? Cuando lo vimos en el capítulo anterior, sino que lo demostró, ¿sí? ¿No? A veces uno dice, no, sí, voy a estar, no sé, orando por vos, o sí, veo que puedo hacer, pero no se predispone, ¿no? Y a veces nos sucede esto, ¿no? Pero este amor y esta gratitud de María nos recuerda el tema de la importancia del valorar, ¿no? La valoración es algo fundamental, y que hablando de Jesús y haciendo la alegoría con nosotros podamos ser hijos agradecidos a Dios por esta vida que tenemos, ¿no? Y entender de que no solamente basta con decirle gracias Dios a la mañana cuando me levanto, ¿no? Sino esto que siempre le decimos, ¿no? Esto de tener la predisposición de querer crecer en Dios, ¿no? De poder nutrirnos.
Siempre hablamos de que este edificio no es la iglesia, sino que la iglesia somos todos y cada uno de nosotros, porque su presencia habita en cada uno de nosotros, pero necesitamos crecer en el conocimiento de su vida, ¿no? Porque si no digo que tengo un Dios, pero que no sé ni de qué es, ni qué hace, ni de qué se trata, ¿no? Y la idea es de que día a día no solamente pueda decir gracias a Dios cuando amanezco, sino que pueda expresar esa gratitud como creciendo en el conocimiento de su vida. Acá siempre decimos lo mismo, tienen un espacio para poder crecer, tenemos los miércoles, tenemos jóvenes, adultos, los adolescentes, las mujeres, los hombres, los matrimonios, hay espacio para que todos puedan crecer, entonces que podamos aprovechar eso, ¿no? Y poder ser hijos agradecidos, ¿no? María no simplemente expresó un afecto hacia Jesús y hacia lo que había hecho con su hermano y con su vida, ¿no? Porque vemos que en otras ocasiones Jesús ya había visitado en la casa de ellos y había compartido una porción con ellos y ella pudo sentarse y escuchar y absorber todo lo que Jesús tenía, ¿no? Y ella no solamente se quedó con esa gratitud, sino que fue, ¿y cuánto que le costó, no? El dinero dice que de todo un año, recién decía, ¿no? El pastor, y de todo un año de trabajo. Sí, y imaginemos, ella lo dio, ¿no? imaginemos este cuadro, ¿no? Esto, El ¿no? cuadro sentados a la mesa, Marta, es decir, ya se habían enterado todo que estaba Lázaro, vamos a seguir leyendo, Bueno, que aparecieron sí. de todos lados porque querían ver a Lázaro que estaba muerto y ahora estaba vivo. Sí, sí. Entonces, y ahí en ese cuadro que María, a ver, no tenía otra cosa para darle. ¿Qué le podía dar? Lo máximo que tenía es ese perfume que no sé si lo compró o lo tenía, no se sabe, pero era muy costoso. Y podríamos decir que hizo un desperdicio, porque ni siquiera se lo puso en la cabeza, ¿no? Se lo lavó los pies y lo secó con su cabello, que para la mujer el cabello tenía un montón de significado. Recuerden que en aquella época el cabello era tapado, porque era una cuestión de que era lo más valioso que tenía la mujer, que solamente el esposo lo podía ver. Estaba tapado con un velo, no, se sacó el velo y con ese mismo cabello secó los pies del maestro, ¿no? En aquella época el símbolo del cabello de la mujer era la belleza, la modestia y la virtud. Y era considerada, en aquella época, ¿no?, para los griegos y los judíos, una parte íntima de la mujer, ¿sí? Por eso es que se lo cubrían en público como señal de modestia y respeto, ¿no? Esto de que el cabello solamente se guardaba para que su esposo lo viera, ¿sí? Solamente en su casa estaba sin ese velo. En público se cubrían el cabello, ¿no? Entonces es importante entender esto, ¿no? Que era algo muy valioso para la mujer, ¿no? Esto del cabello, era importante, ¿no? Y más allá de que una hoy en día, ¿no?, se cuida el cabello, en aquella época era algo que representaba su honor, ¿no? Como antes se decía, era algo sagrado, era algo... Claro, sí, sí, sí. Entonces, imagínense que dentro de esa cultura, el hacer esa acción, pero sin embargo ella no tenía, o sea, con lo que tenía, expresó, ¿no? Ahora, uno diría, bueno, ¿cuánto que dio? Y en realidad, delante de lo que Cristo hizo por ella, no fue nada. Porque a ver, por eso esto nos tiene que llamar a la reflexión. ¿A la reflexión de qué? De que en la medida que nosotros veamos el tamaño de Cristo, la expresión óptima de Cristo, es nuestra entrega. Si nuestra entrega delante de Dios es mínima, no es porque Dios sea mínimo, sino porque yo veo una parte mínima de Dios. Pero a vos cuando se te manifiesta Dios, no hay nada que sea menos, no hay nada que sea poco. Uno diría, oh, fue un montón. En realidad, si hubiese tenido más, le daba. ¿Por qué? Porque delante de lo que Cristo hizo por ella, que ellos no tenían vida, Cristo les dio una esperanza, les dio vida, les dio paz, les dio gozo, les dio lo que toda persona no tiene cuando no está en Cristo. Una persona que no está en Cristo no tiene vida directamente. Él le dio vida. ¿Con qué pagas esa vida? No hay nada que puede pagar esa vida. Entonces lo único que hay es gratitud. Ahora es interesante... Pero que otro aspecto que quería resaltar, que ahí leyendo me acordé, el tema de la generosidad, ¿no? Más allá de ser un perfume costoso, sino que generosamente lo ofrece, ¿no? Nadie le demandó a ella que tenía que hacerlo, ¿no? Y esto es una expresión que nace de la vida de Cristo. Nosotros hoy, si lo llevamos a nuestra realidad, en realidad la generosidad nace de Él, no nace de nuestra buena acción, ¿no? Y qué bueno que ella haya reconocido su amor y su gratitud frente a Jesús, y esta expresión de generosidad de dar de lo que tenía, ¿no?
que a veces uno, no, bueno, total, como tengo 2 llaves, te doy una para que vos tengas. Y en realidad no se trataba de eso. Se trataba de dar todo lo que tenía. Y no sabemos en realidad, porque la Biblia no lo especifica si era todo lo que ella juntó. También buscando el tema del perfume, a veces tenía que ver con su dote, ¿no? Era mucho dinero, entonces tenía que ver como parte de lo que ella por ahí el día de mañana, ¿no? Para contraer matrimonio. O sea, no era algo que le era fácil de poder dar, ¿no? Y entender que debemos ser generosos justamente por esto que el pastor recién detallaba. Tenemos vida hoy. Antes estábamos muertos, estábamos perdidos, no teníamos esperanza, hoy tenemos una vida, tenemos esperanza. ¿Cómo no expresar gratitud y generosidad para aquel que lo dio todo por cada uno de nosotros, ¿no? Exactamente. Y de manera voluntaria porque es lo que te nace. Claro. Ahora, es importante aclarar que María no fue la única que lavó los pies de Jesús. No sé si alguien se acuerda de algún otro episodio, pero está también otra María, que era María Magdalena, de la cual Jesús había expulsado, pongan los teléfonos en mute, de la cual a Jesús había expulsado 7 demonios, que era una mujer de mala vida, se llamaba, una mujer de mala vida, que también lavó los pies de Jesús, pero no con nardo, sino con, en realidad con un alabastro, era un recipiente de alabastro, de piedra, que adentro tenía un perfume, pero no se sabía cuál, ¿no? Y es muy interesante, quiero leer un cachito de esa historia también, si bien nos vamos un cachito, pero hay varias cosas que me gustaría rescatar también de ahí. ¿Se animan? Ir a Lucas 7:36, donde está la otra historia, donde María Magdalena lava los pies. Parece que nos anima a ponerte con de Jesús. ¿Se animan o no se animan? ¿Están de acuerdo? No seguimos. Dice Lucas 7:36. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro, un frasco de piedra muy trabajado, muy costoso, lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, luego se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, en su pensamiento, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús dijo de manera de respuesta, ¿no? Jesús que sabía el pensamiento, Simón, tengo algo para decirte. Dime, maestro, respondió, que era el fariseo. Estaba pensando re mal de él y dijo, dime, maestro. Claro. Y fíjense lo que dice. 2 hombres debían dinero a cierto prestamista. Uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Uno 500 y otro 50. Como no tenía con qué pagar, el prestamista perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más se le perdonó, contestó Simón. Ha juzgado bien, dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Qué tremenda historia, ¿no? Y también tiene esta relación, justamente que estábamos hablando, de este entendimiento de cuánto se nos ha perdonado, de cuánto hoy tenemos de ganancia para que realmente nuestra vida esté rendida a Cristo.
Si no lo vemos, a ver, lógicamente, una persona que recién conoce de Cristo o que no conoce a Cristo, piensa que no se le ha perdonado nada, piensa que esto es ajeno y que esto es una locura. Pero cuando vos te encontrás con Dios y empezás a experimentar lo que absolutamente nadie te puede dar, empezás a experimentar lo que es el perdón. Esta mujer tenía 7 demonios adentro que fueron expulsados por Cristo, y de ser la rechazada de todas pasó a ser una mujer que Cristo le decía: vení, seguime. Y lo vemos hasta en las películas, ¿no? Siguiéndola. Es más, fue la primera persona que Jesús vio cuando resucitó, María Magdalena, que estaba esperando en el sepulcro. Entonces, esas personas que son exiliadas para el mundo, que el mundo lo tienen en menos, Cristo le dice: no importa cómo te vea el mundo, para mí sos preciosa, para mí sos precioso, para mí tenés valor. Y te da una identidad, y te da una posición, y te da un lugar, y te da una libertad, y te da un gozo que no es comparado por nada. Por eso a esta mujer no le importaba nada lo que decía el fariseo, no le importaba nada. ¿Por qué? Porque desde ese corazón, con tanta gratitud, todo lo demás pasa a segundo plano. Seguimos con la historia de Juan 12. No sé si querías agregar algo. No, y la última frase del último versículo que leímos, que dice: y la casa se llenó de la fragancia del perfume. La importancia del tener en cuenta que somos creadores de ambientes. ¿Sí? Esa mujer entró, bueno, en realidad estaba en su casa porque era su casa, ¿no? Y al hacer este acto de generosidad que hizo para con Dios, este acto de amor para con Jesús, no solamente impregnó a Jesús con ese perfume, sino que dice, toda la casa se llenó de ese perfume, de ese aroma, ¿no? La importancia de entender de que nuestras palabras, nuestras acciones para con Dios son todos los días. No solamente al venir acá y decir, bueno, saludar a todos, ser amigo de todos, no. En mi casa, en mi trabajo, en mi colegio, en mi facultad, donde sea que ande, es un buen momento para expresar a Dios. Y esa expresión de amor y de gratitud que hacemos para con Dios, en tener las buenas acciones, en poder hacer lo que Él quiere que hagamos, va a impregnar el ambiente. No va a ser lo mismo cuando alguien te diga, hola, ¿cómo andás? Y vos lo saludes con un grito, a que si lo saludas de una manera afectuosa, ¿no? Tremendo. Entonces es importante esto, Qué ¿no? importante eso. Bueno, el otro día hablamos con los adolescentes justamente cómo a veces uno puede generar ambientes de tensión o ambientes de paz. Y yo les decía, a ver, si ustedes ponen una película de terror y después no esperen que van a dormir tranquilos, porque generaron un ambiente horrible. Ahora, que lo mismo entrar en una casa y donde está todo el tiempo el noticiero con las malas noticias, con esto, con el otro. No digo que no miremos el noticiero. Lo que digo es que seamos intencionales en crear ambientes. En crear ambientes de tranquilidad, de paz. A ver, yo me levanto a la mañana y lo primero que hago es poner alguna música de piano, suave, por ahí música clásica, alguna música. Entonces ya voy generando un ambiente en la casa, los nenes o mi esposa se va levantando y cuando entra en la cocina ya hay un ambiente. Estoy orando, tranqui, generando ambiente. Porque esto es lo que tenemos que ser nosotros, intencionales. Por eso, a veces, bueno, hoy ¿qué hicimos? Agarramos la guitarra, cantamos una canción, vamos generando ambiente, vamos preparando nuestro corazón, nos vamos predisponiendo para que realmente Dios pueda obrar. ¿Ibas a decir algo, Facu? Está bien. Perfecto. Bueno, seguimos entonces con el versículo 4. ¿Qué es lo que pasó cuando en ese momento María derrama ese perfume sobre Jesús? Estaban los discípulos ahí. Y también estaba nuestro querido amigo Judas Iscariote, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna acotación, algo hasta ahora? Los del Zoom vienen ahí. Jessica dijo tremenda esta palabra, bien ahí, están escuchando. ¿Alguna pregunta? Si preguntas, cualquier cosita, escriben por ahí. Lo mismo acá, levantan la mano y... ¿sí? Ahora dice el versículo 4, Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos, y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume? Pudo haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo y dárselo a los pobres. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino
porque era un ladrón y como tenía a cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que se echaba en ella. Qué tremendo, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Esta crítica de Judas hacia una expresión de generosidad, ¿no? Hablamos de que lo que ella había hecho no era ni más ni menos que una expresión de amor y de generosidad, ¿no? Pero podemos ver cómo acusa o objeta a decir cómo vamos a malgastar este dinero, ¿no? Por el perfume, ¿no? Y qué bárbaro porque siempre van a haber oposiciones frente a nuestras actitudes. Siempre va a aparecer alguien que va a criticar la actitud que estás teniendo. Siempre va a haber alguien que va a objetar la actitud que estás teniendo. Y qué bueno poder tener esa certeza, esa claridad y esa confianza de que cuando Dios es el que gobierna nuestra vida, el que venga y te critique o hable mal de lo que estás haciendo, de lo que estás diciendo o de la actitud que estás teniendo, tenés más porque Dios se va a encargar, ¿no? Porque después más adelante vamos a ver cómo Jesús responde frente a esto, ¿no? Pero entender de que no hay nada que nos pueda mover, ¿no? No es que ella dijo, uy, guardó todo y se fue, no, ella no le importó la crítica, ¿no? Entender de que siempre va a haber alguien que nos va a criticar y va a tratar de oponerse a lo que estamos, ¿no? Pero uno tiene que ser firme y determinado en que si Dios es el que te guía, Él te va a respaldar y te va a defender, ¿no? No tomarlo a modo de algo personal y enojarse, ¿no? Porque ahí entonces se perdería el sentido, ¿no? Y esa esencia de la que hablábamos recién, ese perfume que llena toda la casa, se iría, ¿no? Y es interesante también ver en esto que está contando de Judas, que lógicamente todavía no lo había entregado a Cristo, por qué también fue elegido como el instrumento que el diablo utilizó para matar a Jesús y que a su vez también fue un instrumento por Dios para llevar a cabo su voluntad, ¿no? Pero, a ver, no es que Dios arbitrariamente dijo, bueno, Él va a ser el que va a entregar a Jesús. No, Él ya tenía esos rasgos internos de ¿qué? De codicia, de avaricia, de mentira, de engaño, y eso justamente hizo de que sea el mejor postor, ¿para qué? Para ser manipulado por el mismo Satanás. Porque recordemos que la palabra de Dios habla de que muchas veces, en muchos episodios, los demonios se metían en las personas, ¿no? Pero hubo un caso en el cual no fue un demonio el que se metió en la persona, fue el mismo Lucifer, fue el mismo diablo. Y ese es este caso, en el caso de Judas Iscariote. Lo vemos en Lucas 22:3, que dice, entonces el mismo Satanás entró en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Es decir, era tan importante la misión que tenía que hacer, que él dijo, no, esto no se lo delego a nadie. Esto lo tengo que hacer yo mismo, ¿no? Y él mismo fue el que se introdujo en Judas para llevar a cabo lo que tuvo que hacer, ¿no? Que lógicamente todo estaba en control de Dios. Por Dios, ¿no? El diablo pensó que lo estaba venciendo y en realidad Dios ya estaba programando todo y ya sabía todo lo que tenía que pasar, ¿no? Qué bárbaro. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que le contesta Jesús? Versículo 7. Dice, déjala en paz. Cristo, vemos cómo Jesús se encarga, ¿no? Siempre, de defender, exactamente, siempre interviniendo en pos del débil, del huérfano, de la viuda, del acusado. Es decir, por eso es tan importante no ponerse nunca uno en ese acusador, en juzgar al otro. ¿Por qué? Porque te estás poniendo en contra de Dios mismo, porque Dios siempre va a ir a defender al indefenso. ¿Qué le dijo? Déjala en paz. Tranquilo, ¿qué te pasa? Y le estaba hablando a uno de los discípulos, déjala en paz, respondió. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Es decir, estaba anticipando con este hecho de que yo iba a morir. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y acá está muy importante porque acá hay un principio que Jesús marca. ¿De qué? De que los pobres nunca van a dejar de existir. Es imposible y antiescritural avalar los movimientos de igualdad.
porque los movimientos de igualdad van fuera de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el pobre muchas veces es pobre por su misma elección. Vos no podés a una persona que no quiere trabajar, que trabaje. Y no podés tampoco pensar de que es justicia que aquel que no trabaja tenga lo mismo que aquel que trabaja. Por eso acá Jesús establece algo de decir, no, esperen, el pobre siempre va a existir, olvídate, ¿no? Nunca va a dejar de existir. Pero a mí no. Hoy es el momento en el cual me pueden aprovechar. Por eso es tan importante comprender los tiempos. Nosotros tenemos la posibilidad hoy de estar reunidos acá escuchando la palabra de Dios. De vivir en un país libre en cuanto a la predica del Evangelio, ¿no? Hay cuantos no pueden reunirse para poder conocer de Dios. Tremendo, tremendo. Por eso es tan importante, como dice la palabra, si hoy oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el momento en el cual Dios nos habla, nos lleva a reflexionar, nos lleva a conocerlo, nos lleva a poder tener realmente una relación y una comunión con Él. ¿Sí? Y recordemos lo que siempre decimos, que no vamos en pos de un adiestramiento ni de un movimiento religioso o eclesiástico, no, vamos en pos de una vida transformada, que solamente puede ser transformada cuando nos encontramos verdaderamente con la persona de Cristo, no con una religión. Qué importante, ¿no? Porque acá Jesús interpreta esta acción de María como una preparación para su muerte, ¿no? Y qué importante esta acción que ella hizo, ¿no? Porque a veces en ocasiones Dios nos envía a hacer cosas, ¿no? Siempre haciendo la comparación con nosotros, ¿no? Esto que hablábamos del poder expresar generosidad hacia Dios mismo, que es el que nos dio la vida, ¿no? Y que a veces nuestras acciones nunca van a llegar, ¿no? A poder pagar ese amor eterno que Él tuvo por nosotros. Pero si podemos vernos un poco reflejados en esto, ¿no? En ocasiones Dios nos va a enviar a hacer cosas que tienen un propósito específico. El no acobardarnos, el ser valientes para poder obedecer su voz es fundamental, ¿no? ¿Y pero qué le voy a decir a tal persona si yo no sé la escritura? Bueno, pero si Dios te está mandando a simplemente tomar unos mates, anda y toma unos mates con esa persona, ¿no? Entender de que a veces Dios nos va a mover a hacer cosas y nosotros debemos ser valientes, debemos pedirle a Dios de que nos dé la valentía necesaria y poder ser fieles a lo que Él nos manda, ¿no? Porque en ocasiones a nosotros nos va a parecer como algo, ¿no? Ella simplemente, ¿no? Dio todo lo que tenía, puso su perfume y lo hizo de la manera en que le pareció correcta, ¿no? Y sin duda no era simplemente honrar a Dios desde la generosidad, sino era prepararlo para lo que venían en esos próximos días, ¿no? Y lo que iba a venir en los próximos días estaba en los planes de Dios, no fue algo que les tomó por sorpresa. Entonces entender de que a veces vamos a ser movidos por Dios a hacer cosas que vos decís, no sé si tendrá mucho sentido que vaya a visitar o que ore por alguien, o que invite a alguien, no sé, a la reunión, o que haga algo, pero sin embargo todo está siempre dentro de los planes de Dios. Y si nosotros somos obedientes a esa voz de Dios, somos obedientes a eso, a veces lo vamos a escuchar con voz audible, en ocasiones no, en ocasiones vamos a tener el sentir de llamar a alguien. No seamos cobardes, dejemos que sea Dios en nosotros, porque a veces por ahí no nos damos cuenta y estamos siendo lo que Dios quiere que hagamos, que es ser su luz, es ser su representante, ¿no? La importancia de tener esto siempre presente, no es que yo tengo a Dios para vivir en paz y disfrutar de Él y de su plenitud, sí, es para mí, es para disfrutarlo, pero también es para compartirlo y para impartirlo a todo el que está a mi alrededor. Entonces, entender de que a veces en ocasiones van a ser cosas que nos parecen locas a nuestros ojos, pero tienen mucho que ver con el propósito de Dios que tienen no solamente para nosotros para poder crecer, sino para aquel que nos está poniendo, ¿no?, en mente para poder acompañarlo o mandarle un mensaje o tomar unos mates, ¿no? O impartir su palabra misma, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? ¿Cómo venimos? ¿Comentarios? Aportes. ¿Aportes? No, yo me estaba acordando cuando dijiste el tema de la persona el que quiere ser pobre, o sea, hay una frase que dice que si los niños, o sea, cuando son niños son pobres, es negligencia de los padres. Ahora, si ese niño cuando se convierte en adulto sigue siendo pobre, ya el tema es él, que no quiere cambiar, ¿no? Porque depende de uno, por decirlo de alguna manera, torcer el futuro o cambiar el futuro de la persona.
no quedarse encasillado en esa de que no, mi papá fue albañil toda la vida, entonces yo me voy a morir siendo albañil. No, yo puedo ser doctor, ingeniero. Claro. O sea, depende de cada persona. O sea, eso no, El ser humano está siempre predispuesto a poner excusas y a justificar sus errores culpando al otro. ¿Eh? Desde el principio, recuerden cuando Claro. Dios se encontró Después de la caída, ¿no? después de la caída con Adán y dijo: Adán, ¿qué ¿qué pasó? Te dije que no tenías que hacer esto. ¿Qué fue lo que dijo Adán? Fue la mujer que me engañó. viste, le dijo. A la mujer le dijo: ¿por qué le Fue la engañaste? serpiente. Y fue la serpiente, ¿no? Nadie Y se las- hace cargo. Entonces, ya uno no se hace cargo. Uno no se, y siempre trata de buscar culpables. Pero mientras que busquemos culpables, nunca vamos a cambiar. Por eso, el principio para el cambio es el reconocimiento. Todo algo de eso. Cerrado, más o menos. Pensando algo. Orán, la mujer, estaba serpiente, ¿cierto? Y muchas veces, inclusive cristianos, que son Cristo, de acuerdo a la situación, utilizan una palabra, si Dios lo permite. O sea, ¿no? Porque yo creo que la serpiente dijo, me parece que eso. Porque muchas veces si estamos hablando de X cosas, si Dios lo permite, y ese Dios lo permite sacarse Claro. Sí, desligarse de la responsabilidad de que si lo voy a hacer o no. de lo que uno hizo. Claro. A mí eso cuando yo así, pero bueno, me voló la cabeza. Claro. Hasta le echaron la culpa. Como él no sabía echar la culpa, si no le voy a echar la culpa a Dios, no. Si Dios lo permitió, ¿qué pasa? Claro. No podemos hacer cargo a Dios de una acción que nos sea buena o mala. No hablar. Bueno, eso es usar la palabra de Dios en vano, ¿no? En ocasiones uno dice, aprobaste el examen y si Dios quiere lo voy a aprobar. Si estudiaste y te esforzaste, capaz que te va a salir, ¿no? Y tenés trabajo y tenías que rendir un examen, pero bueno, veremos, si Dios quiere entraré. Pero vos te esforzaste para poder ser el mejor, te esforzaste para, ¿no? Y a veces en ocasiones usamos el nombre de Dios, eso es usar el nombre de Dios en vano, ¿no? Como no hacerse cargo de lo cual va a ser el resultado de la situación, porque total, bueno, si Dios lo quiere y en realidad no estás poniendo de tu parte, ¿no? Que en realidad, claro, Dios ve todo, Dios sabe todo, entonces Claro, no te haces Dios lo cargo. puede evitar. Sí. Aparte, como Dios no dice nada, vos no te enterás, ¿no? Claro. Es como a veces la gente dice, no, porque Dios me dijo tal cosa. Y cuando viene alguien y te dice, Dios me dijo tal cosa, bueno, vos te le vas a decir, no, Dios no te lo dijo. Vos no podés confrontarlo, ¿no? Pero uno tiene que ser muy, pero muy cuidadoso cuando dice Dios. Primero uno tiene que tener un crecimiento porque tenés que realmente saber que fue Dios el que te lo dijo. Y aún así, a veces creo que Dios me dijo esto, pero no decir Dios me dijo tal cosa porque realmente lo que hacemos es usar el nombre de Dios en vano. Bueno, seguimos. No, sí, pero algo que está bueno, o sea, yo creo que también la iglesia tiene que ser responsable en atender las necesidades de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, ¿no? Dentro del cuerpo. Y también como representante de Cristo en la iglesia, tiene que estar al tanto de lo que, o sea, en la sociedad tiene que estar al tanto de lo que sucede. Para mí es fundamental que nosotros tomemos esa responsabilidad como iglesia, pero, o sea, no como foco, no estamos para como dice la palabra, ¿no? No estamos para solucionar eso, porque eso va a seguir estando, pero sí, o sea, tener como un corazón dispuesto, presto a estar atento a las necesidades, igual, no es que, o sea, nos desentendemos y chao. O sea, nuestro foco es llevar a Cristo, pero muchas veces es también atender necesidades de quien verdaderamente las está necesitando. O sea, necesidades reales, ¿no? Por ejemplo, y demás. O sea, eso, como no perder de vista eso que vos decías, ¿no? Que me encantó, de no perder de vista el acontecimiento espiritual, o sea, lo que Dios quiere que hagamos en ese momento, pero no desentendernos de lo visible. Porque a veces capaz que, y ni siquiera lo digo afuera socialmente, que para mí yo creo que sí que estamos
que necesitamos como iglesia muchas veces responsabilizarnos de algunas cosas para llevar a Cristo y expresar su amor, pero a veces de un hermano que capaz que la está pasando mal, no tiene que comer y nosotros como cuerpo, si el otro está mal. O sea, no es que, bueno, sos pobre porque querés, sino te ayudo a salir adelante, te brindo las herramientas, te acompaño, bueno, después, obvio que es un proceso, es un tiempo, pero que creo que también, o sea, como cuerpo, no es nuestra prioridad, pero sí como... No, pero Sí, igual, pero no es bueno. nuestra prioridad, pero sí debemos hacerlo. Nosotros más de una vez hemos dado dinero, hemos tenido gente, o sea, uno no tiene que desentenderse, no es que uno no es, no, bueno, no somos un evangelio social y nos dedicamos a tener un comedor, pero siempre que se presenta, siempre, ¿no? Claro, bueno, pero esto, por y esto eso... de la valentía y la obediencia al querer de Dios es esto también, ¿no? Porque también ha venido gente que decía, no, no sé qué, bla, bla, dijimos, y veíamos, ¿viste? Cuando decís, no, no está necesitando, venite a la tarde de la reunión, no aparecían, ¿no? Y hay gente que vino y le dimos, y no sé, capaz que erramos o no, pero cuando cuando el Espíritu de Dios es el que gobierna tu vida, Él te manda no solamente a orar, a abrazar, por eso digo, esta obediencia, por eso lo daban ejemplos prácticos, ¿no? A veces simplemente ir y tomar un mate, ir y charlar, no es ir con la Biblia y decirle, mira, el versículo tal dice tal cosa, ¿no? Somos seres integrales, somos seres espirituales, pero que nos manejamos desde lo natural porque somos seres humanos. Entonces, la multiforme gracia de Dios siempre es expresada a través de acciones normales, ¿no? Que un ser humano está necesitando. Entonces, Sí, si bien es cierto lo que está diciendo Giselle, pero creo que esas situaciones de ayudar de una forma o de otra, creo que siempre se nos presentan a cada uno. sí. Yo hablo Sí. y sé cuándo hacer misericordia. También sé Claro, cuando tengo que hablar. Recién me acordé, no pensaba decirlo eso, pero soy que espíritu contrario. Yo andaba caminando un poco, veo un muchacho que va pasando allá, lo miro así y me quedo mirando. Bueno, muchacho. Entonces me encuentro con otro muchacho policía, nos encontramos, hace tanto tiempo, sí, me estoy congregando. Qué bueno, trabajar con muchacho. De repente pasa este muchacho, yo vi que había el paseo costero, había una bolsa así, mira así, bien así, había una bolsita tirada, me llamó la atención. Había una latita. Y viene enseñando, seguimos charlando. Viene el muchacho, pasa por atrás y dice, gracias, dice, por cuidarme la mochila, dice. Estamos charlando. Estaban ahí, se quedaron charlando ahí. Y lo miré a los ojos, me quedé mirando, lo miré, por mirarlo, o sea, pero me quedé con sus ojos. Está robado. Bueno, se fue y me quedé charlando. Lo escuché un par de cosas que me decía. Y se ve que, bueno, indiscutible que Dios dándole la oportunidad para que no se quite la vida. Entonces, termino orando, empiezo a hacer una oración con él, todo, muy contento. Digo, bueno, pero yo te dejo, porque él dice, mira, yo soy del campo, bueno, le digo, para la próxima nos encontraremos por acá, que eso. Y cuando me iba caminando, tendría que haber posiblemente quedado, pero viene hasta allá a ver qué es lo que hace. Pero cuando venía, yo digo, ¿qué negocio? ¿Te entra plata? ¿No te entra plata? Pues la intención mía es decir, che, para un pasaje a donde querés ir, porque vas a la casa con personal. Salvo que Dios fuera muy específico, escuchara muy claro la voz de Dios, entonces bueno. Pero cuando yo empezaba a venir después de vuelta, ya el muchacho se empezaba medio que se había despabilado un poco, ¿no es cierto? Había salido de su mambo y bueno, el muchacho estaba tomando carrera, como quien dice, ánimo, fuerza para suicidarse. O sea. Claro. Bueno, ¿no? pero es tremendo y creo que es fundamental en todo esto nosotros saber cuál es el enfoque y lo prioritario de la iglesia. En esto no nos tenemos que olvidar nunca que Dios nos llama a dar vida. Eso es lo principal. Vos podés tener absolutamente todo, pero si no tenés la vida, por eso somos los que extendemos la luz, la sal del mundo, los que extendemos el reino. La prioridad, ¿cuál es? La vida. Ahora,
En esa prioridad, por eso también en principio de año estudiamos los distintos evangelios, ¿no? Y está el evangelio social, que la prioridad es ayudar al necesitado. Y a través de eso mostrar la vida. Ese no es el orden correcto. El orden correcto es llevar a la vida y entender de que si Dios te pone en determinados momentos y en determinados lugares para ayudar, uno lo tiene que hacer. Si Dios, acá pone justo en el grupo, acá también en un tiempo había un comedor, buenísimo. Están buenísimos los comedores si Dios te lo llama a hacer. Pero si vos decís, no, hay que ayudar a los pobres, entonces vamos a poner comedores, vamos a hacer esto, vamos a hacer... vos lo que haces es desvirtuar cuál es la prioridad y lo que Dios te llama. Hay personas que Dios los llama, o pastores, o congregaciones, a abrir comedores, a abrir un montón de cosas para ayudar, y está buenísimo también. Pero no a todos Dios los llamó para abrir comedores. Pero sí a todos nos llamó para ser generadores de vida. Sí a todos nos llamó para ¿qué? Para poder impartir la vida de Dios, porque ese es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Que tenga más hijos. Y para que tenga más hijos tiene que estar la vida en cada uno de nosotros. Es decir, las personas no se salvan con el estómago lleno, se salvan con el corazón lleno a través de la presencia de Dios. Y esto es un punto fundamental, porque a veces se piensa decir, no, vamos a ayudar al pobre para que conozca a Cristo. Y a veces no es así. Es decir, no, lo voy a ayudar si Dios me está marcando ayudarlo, pero toda la fuerza que vos estás haciendo para ayudar al pobre, la podés hacer para que conozcan la vida. Por eso Jesús en este versículo 8 que estamos leyendo de Juan 12 dice, a los pobres, ¿no? Cuando le replicó esto de la actitud de María, ¿no? A los pobres siempre lo tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán, ¿no? La importancia, este énfasis que hace Jesús de Él, como la vida, ¿no? Habíamos leído que Él es la luz, que Él es la vida, que Él es el pan de vida, ¿no? Estuvimos leyendo a lo largo de estos capítulos. Y entender de que un poco de pan o una comida o una merienda a cualquiera de que lo esté necesitando, cualquiera se lo puede dar. Pero la vida de Cristo solamente los hijos la pueden dar. Entonces, entender de que nuestra prioridad es llevar la vida. Si la persona, aparte de llevarle la vida, está necesitando su alimento, más de una vez se lo hemos dado y no tenemos problema. Y lo vamos a seguir haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo. Ahora, pero ¿qué me va a mover a mí? De mi casa o de mi lugar? El llevar a Cristo. Y si también necesita, vamos a ayudarlo desde lo económico. Pero la prioridad es llevar la vida, porque ¿de qué me sirve darle una comida o un alimento a alguien que se lo puede dar cualquiera y no le estoy dando lo más importante, que es la vida de Cristo? Que pueda vivir esta plenitud, que pueda disfrutar de esta paz, de esta tranquilidad, del que a pesar de que estoy lleno de problemas y de situaciones difíciles, sé que el que está al control de todas esas situaciones es Dios. Si estoy con mis emociones totalmente colapsado, no puedo ver, por más que tenga un plato de alimento. Pero si tengo la vida de Cristo en mi vida, ese sistema emocional se va a acomodar y no va a importar si tengo un pan o si tengo un vaso de agua, va a importar de que estoy bien. Entonces es importante entender que sí debemos ayudar, pero dando la vida, y desde lo económico, si podemos, lo hacemos también. Y otro punto fundamental es que en la mayoría de los casos, cuando la palabra de Dios en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, te llama a ayudar al pobre, el 70% es a hermanos pobres, no a los pobres en sí. Es decir, todos hechos de los apóstoles, ¿a quién ayudaban? Entre los hermanos. Y a los pobres que eran hermanos de la fe. Fíjense, por ejemplo, primera de Juan 3:17, dice, si tienes algo que comer y ves a tu hermano con hambre y no le das, ¿de qué sirve que digas que lo amas? Es decir, siempre te lleva prioritariamente ayudar a tu hermano, a los hermanos de la fe. Por eso dice la palabra, primeramente a los hermanos de la fe. Esto es fundamental también uno entenderlo, porque uno dice, bueno, siento ganas de ayudar a alguien. Fíjate acá, somos una comunidad de fe que somos, el otro día veíamos en el grupo de WhatsApp, somos 80 y pico en la comunidad, entre adolescentes, grandes, jóvenes, ¿no? Somos un montón. Dios te puso esa inquietud, bueno, fíjate en los hermanos que estamos acá. Siempre, como ha pasado, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado cuando han venido acá? Y entre nosotros, la verdad que es una congregación muy generosa en ese aspecto. ¿Se acuerdan cuando pedíamos y armábamos canasta? Es decir, siempre es así. Pero
primeramente el hermano. ¿Por qué? Porque el hermano es el que va a terminar glorificando a Dios. El que no es hermano, por ahí glorifica al Gauchito Gil porque vos lo ayudaste con plata. ¿Entiendes? Claro. Esa es una realidad. Que no digo que no lo tengas que ayudar si Dios te manda a ayudar. Si por eso, la Lógicamente. importancia de eso, ¿no? Entender que nosotros no somos gobernados por nuestras emociones, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la Escritura. ¿Quién lo conocerá? Dice, ¿no? Y es una realidad. Nosotros hoy queremos, amamos a uno, amamos al otro, mañana no, mañana... Pero Dios, que es el que no solamente nos creó, sino el que sabe y conoce todas las cosas, nos va a guiar siempre por el camino que es el correcto. Entonces entender que si nace desde el querer de Dios, siempre va a terminar bien y siempre va a ser de edificación para el otro, ¿no? Y para mi vida también, porque uno aprende, cuando va siendo obediente, cuando va haciendo lo que Dios le guía, pues decís, wow, no puedo creer que hice esto, ¿no? Y en realidad tiene que ver con que no fuiste vos, sino que fue Dios. Entonces, entender de que uno también es edificado en esto, ¿no? No solamente el otro es el favorecido, sino que uno también puede también crecer, ¿no? Sí. No sé. Algo chiquito, rapidito. Y a veces puede ser inclusive el servirle a alguien. Más si no tiene que. Pero no, porque eso es algo de una reacción, digamos que simplemente uno lo hace, pero después uno se da cuenta que fue guiado por el Espíritu y el Espíritu trabajando en esa persona y preparando inclusive el corazón de esa persona, porque hay personas que no se les puede ver. Yo tengo gente conocida que, es más, que antes vivían por perroteando, pero no, hay algunos que directamente cruza la vereda. Otra cosa que me predique. Bueno, pero es importante eso, ¿no? Ser luz y sal y ser gobernados por él, ¿no? Y entender de que acá Jesús le dijo muy claramente a Judas y a todos los presentes, ¿no? Porque dicen que la casa estaba llena de varias personas, ¿no? A los pobres siempre los van a tener con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán, ¿no? La importancia y la valoración de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Continuamos. Versículo 9. Vamos recién por el 9. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro. Recuerden que en el versículo anterior, cuando resucitó Lázaro, los judíos se pusieron de acuerdo y decían, bueno, vamos a matar a Jesús. Estaban esperando encontrarlo en algún momento solo para matarlo. Pero a partir de ahí Jesús se movía en multitudes para que no lo maten, ¿no? Dice, pues por su causa, versículo 11, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Al día siguiente, versículo 12, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo mientras gritaban a voz en cuello, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, y como dice la Escritura, no temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Bueno, vamos a desarrollar un poquito todo este tema que es interesante, ¿no? Al otro día, entonces, que pasó de estar con Lázaro, Marta, María y las multitudes, se dirigió a Jerusalén y ahí es donde él entra en Jerusalén en un burrito que encontró, que esto todo profético, estaba cumpliendo la profecía, y todas las multitudes tendían palmas para que él pase sobre las ramas de palma. Y retrocediendo un poquito, ¿no? En el versículo 9 que recién leíamos, mientras tanto muchos judíos se enteraron que Jesús estaba ahí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, ¿no? A quien había vuelto a la vida, ¿no? Entender de que, bueno, hablando de esto mismo, ¿no? Del ayudar o del dar o del brindar a Cristo, en ocasiones vas a tener esas personas, ¿no? Recién hablábamos de que a veces podemos ser criticados por las acciones, pero no dejar de que las críticas, ¿no? Nos detengan, porque siempre vamos a tener a Dios, que es el que nos mandó, que nos defiende, ¿no? Vimos como Jesús defendió a María y dijo, a ver, tranquilo, ¿no? Ella está haciendo algo que ninguno de ustedes pensaron y me está preparando para un momento crucial
como es la muerte y la resurrección, ¿no? Y después vemos que continúa el relato diciendo de que mucha gente fue a verlo, ¿no? Fue a verlo a Jesús y fue a verlo a Lázaro, a ver qué tan verdadero era, ¿no? Porque si recordamos lo que leímos la semana pasada, cuando Jesús revive a Lázaro, mucha gente dice, mucha gente, es decir, era incontable la cantidad, ¿no? Pues si no hubiera dicho unos 10 o 12, ¿no? Porque siempre, cuando hay números, siempre los dice. Sin embargo, dijo, mucha gente conoció y reconoció el poder de Jesús y empezó a creer en Jesús. Muchos judíos empezaron a creer en Jesús, muchos gentil, todos los que vieron esa ocasión empezaron a creer en Jesús, ¿no? Y entonces esos muchos, evidentemente empezaron a proclamar a este Jesús y empezaron a contar eso que vieron de Jesús, ¿no? Por eso es que cuando Jesús estuvo en la casa de Lázaro dijeron, es la oportunidad, vamos a lo de Lázaro, lo vemos a Jesús, si es real, y vemos a Lázaro, si es real lo que sucedió, porque todos sabían de que había estado 4 días muerto, ¿no? Y que había vuelto a la vida, ¿no? Entender de que nosotros debemos proclamar el Evangelio. Nada nos tiene que detener. Y van a venir a ver si es real que vos te reunís en un lugar a crecer. Y van a querer por ahí hasta venir al auditorio y decir, a ver qué es lo que dicen ahí adentro, ¿no? O van a querer ver que, y la importancia de entender de que cuando somos guiados por Dios, Dios nos respalda, ¿no? Y cuando quieran venir a ver y cuando quieran ver realmente si tu vida es como vos decís que es, que pueda ser una realidad, ¿no? Porque muchos se acercaron y lo vieron. Y entonces ahí es cuando, ¿no? Los jefes de los fariseos se enfurecieron más, no, pues, tenemos que matar también a Lázaro, ¿no? Es como que empezaron a oponerse, ¿no? Pero por esta causa muchos empezaron a seguir a Jesús, ¿no? Porque acá nuevamente vuelve a decir esto, ¿no? Muchos se apartaron de los judíos y creían en Jesús, ¿no? Como empezaron, en esta ocasión también vuelve a decir de que muchos empezaron a creer a Jesús, ¿no? Entender de que todo lo que nosotros hagamos movido por su espíritu siempre va a redundar en abundancia de que en abundancia de hijos, en abundancia de vida, ¿sí? Entender de que cuando nosotros expresamos a Cristo es expresar vida, ¿no? Y todas nuestras acciones que sean guiadas por Él van a redundar en hijos, ¿no? Bien, continuamos. Entonces llegamos hasta el versículo 14, que leí recién. Claro, las ramas que entregaba la gente, que ponían en el piso, justamente simbolizaban, era lo que siempre hacían cuando venían los militares y ganaban ciudades. Es como un reconocimiento de victoria, ¿no? En la antigua Judea las palmas se utilizaban para celebrar la victoria en las batallas y para honrar a los héroes y los líderes. Al utilizar ramas de palma para recibir a Jesús, la multitud estaba expresando su reconocimiento de él como el Mesías y el Rey de Israel. Estaban celebrando su triunfo y su victoria. Y el grito de Hosana, que decían, que acompañaba las ramas de palma, era una expresión de alabanza y adoración. La palabra Hosana, que proviene del hebreo, que ya lo estudiamos, significaba salva ahora o ayuda ahora en este contexto. Porque recordemos que ellos estaban esperando un salvador militar para que los salve de la opresión de Roma. Cristo vino a salvarlos de la opresión del pecado, ¿no? De la opresión más importante, que es la opresión interna, no la circunstancial. A veces nosotros como seres humanos, o mismo las personas cuando se acercan a una iglesia o a un lugar, ¿qué es lo que buscan? Que Dios los ayude en la opresión circunstancial que está viviendo. Sea un problema amoroso, un problema en el trabajo, un problema en la enfermedad. Y sabemos que Dios puede ayudar en todo eso sin duda. Pero lo más importante es que te ayude en la opresión interna, en la vida interna, porque eso es lo que Dios te asegura que te va a ayudar. Lo demás puede que te ayude o puede que no, pero si hay algo que te va a ayudar seguro es en que vos seas libre internamente, porque a eso vino Cristo. Vino a realmente establecer una libertad interna, una vida interna. Y es muy interesante este significado de este burrito en el cual se sube y entra. A ver, un burrito parecía como una cargada, no era un corcel.
no es que apareció en un regimiento, en un burro de carga, Un ¿no? unicornio con alas. A ver, hay mucho para, si bien acá estaba cumpliendo una profecía, me gusta mucho usar esta ilustración en entender que nosotros muchas veces tenemos que vernos y recordar que somos como un burrito. Porque así como nosotros portamos a Cristo, que es lo más importante, pero a veces pensamos que lo importante somos nosotros, en aquel tiempo, yo me imagino, o imaginémonos entre todos, el burrito entrando en Jerusalén y todos aplaudiendo y viendo las palmas, y el burrito diciendo, qué bueno, yo soy el ganador. ¡Qué Mirá, recibimiento! ¡qué ¿no? recibimiento! Mirá lo que están haciendo todos Dejan los ni meses, pisar ¿viste? Y el burrito no se daba cuenta que Claro, el que estaban aplaudiendo era el que estaba arriba de él. Y nosotros nos pasa lo mismo. El importante, al que reconocen, al que celebran, cuando tenemos victoria, es el que está en nosotros. No es a este burro que ven con los ojos naturales, es realmente al que portamos, al Cristo glorioso, ¿no? Y qué importante esto, ¿no? Porque ellos, en esto que hablabas recién, ¿no? Esperaban un salvador, ¿no? Que los libere de la esclavitud y de lo que estaban viviendo con Roma, ¿no? Y sin embargo, él venía a darle mucho más que eso, ¿no? Que era la vida, ¿no? Y es como a veces puedes decir, bueno, tengo 40 de fiebre, me tomo un tafirol y listo, ¿no? Y en realidad un tafirol te va a bajar la temperatura, pero si tenés una infección en tu cuerpo no te la va a quitar. Lo que te lo va a quitar es que vayas al médico y que identifiques dónde está la infección para poder atacar realmente el problema, ¿no? Porque uno no puede vivir a tafirol. ¿Cuánto puedes aguantar? Y si tenías, no sé, apendicitis, te moriste porque ¿no? Entender que vos decís, no se trata de simplemente brindarle un bueno, todo va a estar bien. No, entender que necesitamos impartir la vida como de lugar. ¿No? Entender de que necesitamos eso de ir al médico y decir, bueno, a ver, ¿dónde está la infección? Atacamos con el antibiótico que corresponde y si hay que operar, se opera, ¿no? Entender de que tenemos que ir a donde debemos ir, ¿no? Y no querer tapar el dedo con el sol, sino entender de que es fundamental ser la expresión de la vida de Cristo, ¿no? Y brindar vida, ¿no? Versículo 16 dice, al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito, ¿no? Todo eso que estaba pasando, ellos lo veían y no entendían lo que estaba pasando, pero ellos seguían creyendo y seguían avanzando. Y esta es la vida cristiana, que a veces entendemos en gran parte, otra parte no la entendemos, pero no nos quita el seguir avanzando, el seguir siguiendo a Jesús. Más adelante lo va a decir Jesús claramente, ¿no? De la importancia nuevamente de seguirlo sin importar si se está entendiendo o no se está entendiendo, porque hay cosas que cobran significado cuando ya pasó. Pero si yo aborto, en ese momento no logro entender ni logro llegar a ese ya pasó. Antes de continuar, ahí en el versículo 15 que recién leíamos, no temas, oh hija de Sión, mira aquí viene tu rey montado en un burrito, esto que recién relataba el pastor, hace referencia a la profecía, ¿no? Recién hablaba de este pastor, la profecía es la que está en Zacarías 9, capítulo 9, versículo 9, que habla y dice estas mismas palabras, ¿no? Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo y victorioso y humilde, y viene montado en un burro, en un burrito cría de asna, ¿no? Esta es la profecía dada en Zacarías 9:9, que es la que se estaba cumpliendo en ese mismo momento, ese día, ¿no? Por eso no es que era un chiste o era algo, no, era intencional de que él entre en ese burrito ese día, ¿no? Y que sea recibido de esa manera, así se cumplía la profecía. Entender de que Dios ya dejó todo acomodado, no es que, bueno, vamos improvisando a ver qué podemos hacer hoy, o Jesús iba viendo qué onda, ¿no? Como dicen, no.
estaba todo ya, Dios lo había dejado todo, ¿no? ¿Y para qué? Para no dejar nada librado al azar. Entonces, después replicaban, entendían, decían, ¿cómo? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Por eso los fariseos entraban en crisis y no, como que no podían tolerar que esté sucediendo lo que estaba sucediendo, y en realidad era que no podían reconocer que el autor de la vida estaba enfrente de ellos, ¿no? Y qué bárbaro, ¿no? A veces nos sucede esto, a veces no, nuestros ojos naturales nos limitan y como que no vemos más allá Y qué es lo que recordemos, Dios está mostrando, ¿no? recordemos que si nosotros queremos experimentar cosas espirituales, lo natural muchas veces es lo que te imposibilita para poder experimentar lo sobrenatural. Porque tenemos que entender esto, ¿no? Bueno, algo de eso estuvimos hablando también el domingo, ¿no? Que el domingo hablábamos de la importancia de pararnos, de no hacer nada para que Dios haga, para poder darle lugar a Dios, y entendiendo de que el ser humano en este tiempo llegó a un punto de superactivismo por una hiperinformación que hace que nuestra mente no pare, que nuestra mente se constituya en nuestro mayor obstáculo para poder acercarnos a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema que es diabólico. Esto no lo tenemos que olvidar nunca. El sistema en que se vive en el mundo es diabólico, que lo que va a tratar siempre es de distraerte para que vos no te enfoques en Dios. Te va a tratar de distraer a través de pensamientos. Por eso... urgente lo importante que hablabas. Claro, es decir, te va a distrae a través de las redes sociales, a través de tanta exposición de información que te afecta neuralmente, entonces hace que vos no logres frenar de que tus pensamientos sigan hablando, de que vos sigas queriendo avanzar en todas las cosas que tenés que hacer y cayendo en un montón de adicciones que a veces no las consideramos como adicciones, pero son adicciones que nos perjudican y nos perturban para poder enfocarnos. Ese sistema es un sistema diabólico que ya funciona. Y no hace falta que digamos, no, es el diablo, no, es el sistema. Ya el sistema que opera en este mundo, si bien Dios es el que gobierna el mundo y Dios es el que está al control de todo, hay un sistema que va a tratar siempre de distraerte para que vos no logres ver a Cristo, para que vos no logres llegar el miércoles, para que vos no logres enfocarte porque estás pensando en un montón de cosas. Lógicamente que ese sistema se confabula ¿con qué? Con el pecado que mora en nosotros, con la carnalidad que tenemos, que le encanta todo lo que el sistema le quiere dar, y ahí es donde se genera una dupla mortal. Y vamos a ser tentados según nuestra propia debilidad, ¿no? Somos tentados, por eso la palabra dice, a ver, cuando son tentados, no diga que Dios los tienta. Ustedes son tentados cuando desde sus propias concupiscencias, es decir, desde las propias cosas que nacen de adentro nuestro, son seducidos, son atraídos y dan a luz la muerte. Es decir, termina generando muerte porque te termina apartando de determinadas cosas, te termina alejando. Eso es fundamental que siempre lo logremos descubrir, lo logremos identificar cada día cuando me levanto, que hay un sistema que me va a absorber. Y ahí es donde yo tengo que permitirle a Dios que Él sea el que gobierne mi vida. Porque si no voy a terminar siendo víctima de cosas vacías. Voy a terminar siendo corriendo atrás de cosas que no sirven, que son las cosas circunstanciales, que nadie te va a ver. El mismo el domingo lo decía, a ver, cuando vos te encuentres con Dios, Dios no te va a decir, bueno, ¿lograste entonces pintar la pared de fondo? Y no digo que no sea importante pintar la pared de fondo, hay que pintarla, no hay problema. Pero si esa pared te ocupa todo el pensamiento y dejaste de hacer cosas por la pared del fondo, Dios no te va a decir, tendrías que haber pintado la pared del fondo, ¿no? Pongo un ejemplo cualquiera. Son las cosas circunstanciales. ¿Qué hiciste con lo que yo te di y deposité dentro tuyo? Eso nos va a pedir. Lo importante es que conozcamos la vida, que la vida de Cristo se pueda manifestar en cada uno de nosotros, porque todo lo demás va a pasar. Pero el crecimiento interno y lo que nosotros estamos sembrando en nuestro corazón, que tiene peso eterno, eso es lo más importante.
Y eso es lo que me va a habilitar el día de mañana para poder estar en lugares de privilegio, poder estar delante de Dios sin tener que avergonzarme. Por eso la palabra de hoy dice que en aquel día Dios va a tener que secar muchas lágrimas de personas que lamentablemente se van a arrepentir de haber no hecho lo que tendría que haber hecho. Por eso hoy es el día que realmente tenemos que tratar de enfocarnos en hacer aquello que Dios nos llamó a hacer. Vamos a leer hasta ahí. Nos queda a partir del versículo 17. No sé si alguien tiene algún comentario o algo para decir. Voy a anotar acá que hasta acá llegamos. Ahí en el Zoom, no sé si tienen alguna pregunta antes de cerrar la grabación. Sí, o cerramos la grabación. Bueno, damos por finalizado el podcast del día de hoy. Dejamos en el capítulo 12, versículo 16 del libro de Juan.